Gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y seguimos recorriendo a San Luis María Griñón de Montfort. Nos dice, otro motivo que nos muestra ser justo de suyo y ventajoso para el cristiano consagrarse por entero a la Santísima Virgen María para entregarse así más perfectamente a Jesucristo. Este buen Señor no se desdeñó de encerrarse en el seno de la Santísima Virgen como un esclavo de amor, ni de vivir sometido y obediente a ella durante 30 años. Aquí lo repito, se anonada la razón humana al reflexionar seriamente en este proceder de la sabiduría encarnada que no quiso, por más que pudiera hacerlo, dice el santo, darse directamente a los hombres, sino por medio de Nuestra Señora. Qué realidad tan grande y tan hermosa. Jesús viene a nosotros a través de María. ¿Qué menos que ir nosotros a Jesús a través de ella? ¿Qué mejor canal de comunicación podemos tener que el propio canal de comunicación que utilizó nuestro Señor Jesucristo? Por eso Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Un saludo muy cordial a todos ustedes, queridos amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través del Internet, en nuestras páginas web, www.nsetv.com, www.nsradio.com, también en nuestras redes sociales, nuestros canales de YouTube, NSTV Radio, NSTV Perú, y en el Face, NSE Radio y NSTV. Nuestro hashtag lo tienes en alguno de los rincones de la pantalla y es NSE junto a ti. Le damos la cordial venida a los amigos que nos siguen a través de la amplitud modulada 1180 en la ciudad de Lima, 590 en la ciudad de Arequipa y en vivo y en directo en los 720 de la ciudad de Cusco. También para aquellos que nos siguen a través del canal 27 UHF, señal abierta, tanto en la Ciudad Blanca, que sale en diferido, como en la Ciudad Imperial, en donde estamos en vivo y en directo. Gracias a todos por acompañarnos, también a aquellos que lo hacen a través del portal de Gloria TV y de algunos otros lugares donde está incursionando en estas redes sociales. Agradecemos la asistencia técnica de Emanuel Díaz y en este espacio de trabajo estaremos acompañándole hoy la hermana Alexandra Benavides y quien les habla, Randy Brunello. Hermana, bienvenida y gracias por acompañarnos una vez más. Gracias a ustedes por invitarme. A ver, ¿qué nos trae hoy la hermana Alexandra? Bueno, pues seguimos con el tema del acercamiento al Santísimo Sacramento en estos martes eucarísticos. Y hoy con una frase del apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, explicando por qué la debilidad humana es ante Dios la fortaleza, ¿no? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y vamos a ir desarrollando a lo largo del programa de dónde nace esa fuerza que solo viene de Dios, y explicaremos un poco detalladamente cómo adquirirla y por qué esa debilidad que aparentemente nos parece tan triste y a veces nos hace experimentar como ridiculez o no, vergüenza, no nos atrevemos a afirmar que tenemos limitaciones, pues ante Dios es una riqueza, y eso es lo que queremos ahora ver. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ese es el tema de nuestro programa de hoy. Vamos a descubrir el auténtico tesoro que es nuestra debilidad. Primero vamos a escuchar la vida de aquellos que han descubierto este tesoro y por eso llegaron a donde llegaron a los altares. Vamos a la vida del santo de este día y enseguida retornamos. No se vayan, estamos junto a ti.
Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 27 de noviembre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a la Virgen de la Medalla Milagrosa. En el año 1830, en la Casa Madre de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en París, Francia, la Santísima Virgen se apareció en 3 oportunidades a una humilde y piadosa novicia, Sor Catalina Labouré. En la primera aparición, hacia las 11:30 de la noche, el 18 de julio, oyó que alguien la llamaba por su nombre: Sor Labouré, ven a la capilla, allí te espera la Santísima Virgen. Quien la llamaba era un niño pequeño y él mismo la condujo hasta la capilla. Catalina se puso a rezar y después de oír un ruido semejante al roce de un vestido de seda, vio a la Santísima Virgen sentada al lado del altar. Catalina fue hacia ella, cayó de rodillas apoyando sus manos en las rodillas de la Virgen y oyó una voz que le dijo: hija mía, Dios quiere encomendarte una misión. Tendrás que sufrir, pero lo soportarás, porque lo que vas a hacer será para gloria de Dios. Serás contradecida, pero tendrás gracias, no temas. La segunda aparición fue hacia las 5:30 de la tarde del 27 de noviembre y oyó nuevamente el ruido semejante al roce de la seda y vio a la Virgen Santísima, quien estaba en pie sobre la mitad de un globo, aplastando con sus pies a una serpiente. Tenía un vestido cerrado de seda aurora, mangas lisas, un velo blanco le cubría la cabeza y le caía por ambos lados. En sus manos, a la altura del pecho, sostenía un globo con una pequeña cruz en su parte superior. La Virgen ofrecía este globo al Señor con tono suplicante. Sus dedos tenían anillos con piedras, algunas de las cuales despedían luz y otras no. La Santísima Virgen bajó la mirada y Catalina oyó: este globo que ves representa al mundo y a cada uno en particular. Los rayos de luz son el símbolo de las gracias que obtengo para quienes me las piden. Las piedras que no arrojan rayos son las gracias que dejan de pedirme. El globo desapareció. Cuando el globo desapareció, las manos de la Virgen se extendieron resplandecientes de luz hacia la tierra. Los haces de luz no dejaban ver sus pies. Se formó un cuadro ovalado alrededor de la Virgen y en semicírculo, comenzando a la altura de la mano derecha, pasando sobre la cabeza de la Virgen y terminando a la altura de la mano izquierda. Se leía: oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Catalina oyó una voz que le dijo: haz acuñar una medalla según este modelo. Las personas que la lleven en el cuello recibirán grandes gracias. Las gracias serán abundantes para las personas que la llevaren con confianza. El cuadro se dio vuelta mostrando la letra M coronada con una cruz apoyada sobre una barra y debajo de la letra M los sagrados corazones de Jesús y de María, que Catalina distinguió porque uno estaba coronado de espinas y el otro traspasado por una espada. Alrededor del monograma había 12 estrellas. En el curso del mes de diciembre del mismo año, Catalina fue favorecida con una nueva aparición, similar a la del 27 de noviembre. Catalina recibió nuevamente la orden dada por la Virgen de hacer acuñar una medalla según el modelo que se le había mostrado el 27 de noviembre y que se le mostró nuevamente en esta aparición. Quiso la Virgen Santísima que su vidente tuviera muy claros los simbolismos de su aparición, por eso insistió de una manera especial que el globo que ella tenía en sus manos representa al mundo entero y cada persona en particular, y que los rayos de luz que arrojan las piedras de sus anillos son las gracias que ella consigue para las personas que se los piden, que las piedras que no arrojan rayos son las que se dejan de pedir, que el altar es el lugar a donde deben recurrir grandes y chicos con confianza y sencillez a desahogar sus penas. Después de vencer Catalina todos los obstáculos y contradicciones que le había anunciado la Virgen, en el año 1832 las autoridades eclesiásticas aprobaron la acuñación de la medalla. Una vez acuñada, se difundió rápidamente. Fueron tantos y tan abundantes los milagros obtenidos a través de ella que se la llamó la medalla que cura, la medalla que salva, la medalla que obra milagros y finalmente la medalla milagrosa. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy. Muy bien, ya estamos de vuelta y cuando soy débil, entonces
soy fuerte. Palabras que parecen contradictorias, son palabras del Espíritu Santo dichas a través del apóstol de la gente, con lo cual podemos decir, si hay una contradicción aparente a nivel humano, hay una sabiduría divina que encierra mucho más de lo que nos podemos imaginar. Claro, porque para abrirse a lo sobrenatural, a lo divino, hay que partir de la conciencia de ser criaturas. Y ser criaturas fabricadas, diseñadas, pensadas por alguien superior, que en este caso sí siempre es Dios, siempre es Dios, pues claro, necesita partir de la base de que yo soy dependiente de Dios. Esa dependencia filial me da evidentemente amor, me da, la filiación encierra una relación de amor auténtico entre un padre y un hijo, pero también requiere que yo comprenda mi debilidad y comprenda que soy dependiente, con lo cual eso hoy por hoy, don Randy, es casi que una cosa terrible decir que somos dependientes de alguien superior, de Dios, porque son tiempos en que se está afirmando demasiado pues el ser independiente de Dios. En el fondo lo que se está afirmando, que es cada vez, iba a decir, más el pan nuestro de cada día, lamentablemente, es una autoestima desenfocada de la realidad de la cual formamos parte. O sea, y esa autoestima llega hasta tal punto que, en el caso de lo que hemos tocado muchísimo durante la semana pasada, ideología de género, yo llego a decir que, por más que mi cuerpo sea un cuerpo de varón, si yo digo que soy mujer, porque eso es lo que a mí me parece mejor, y la autoestima se eleva hasta luchar contra la naturaleza. La autoestima llega hasta el punto de que un padre, un papá, no puede decirle nada a sus hijos, porque papá, mira, tú no puedes a mí decirme lo que tengo que hacer, lo que tengo que dejar de hacer, yo soy aquí el que mando. Me comentaban hoy el caso de unos padres que accedieron a una muchacha de 14 años con su enamorado de 15 años a alquilarles una habitación para que se vayan a vivir juntos porque la chica se escapaba de la casa. O sea, llegamos a puntos en donde, claro, hablar de una dependencia o hablar de que en realidad somos nosotros criaturas contingentes, criaturas que dependemos de Dios, claro, es prácticamente chino básico, es un poco difícil, pero es justamente lo que, si no recuperamos, nos va a llevar a la ruina, a la perdición. En realidad lo que nos define es ser hijos de Dios. Esa es la definición nuestra. Somos por Dios, existimos por Él. Entonces, si no existe esa razón de esa relación de filiación, nosotros como seres humanos no tenemos una definición. Lo que nos define y lo que nos caracteriza y lo que nos hace es lo que nos da el ser, es el ser hijos de Dios, no otra cosa. Pero aquí lo vamos a desarrollar de una manera. Usted hablaba de autoestima. Y es porque también manejamos conceptos hoy en día muy errados, porque la autoestima es un valor positivo y necesario, pero el problema es que eso no es autoestima. Lo que pasa es que al no definirme yo, al no saber ni quién soy yo, porque si no parto de la base de que soy hija de Dios, ¿cómo me voy a estimar? De ahí en adelante todos los conceptos pues van a ir errados y uno tras otro es una hilación de conceptos que no tienen mucho sentido. Pero llama mucho la atención, don Randy, esta frase del apóstol San Pablo, porque además él lo experimentó en carne viva, y él fue contando con su propia debilidad. Recordemos que San Pablo perseguía a todos los cristianos, y cuando recibe esa gracia de la conversión, ese caerse del caballo, ese chocar contra el suelo, ese sentirse en el suelo, es lo que todos en algún momento y en muchos momentos de la vida experimentamos. ¿Y por qué en el dolor se encuentra uno o con la fortaleza o con el hundimiento? Ahí es donde está el punto decisivo. Y es lo que venimos diciendo tantas veces, que en el dolor es como la oportunidad de la vida para aprender a madurar. Porque es ese momento de la vida en donde yo
realmente compruebo mi nulidad total y es como el punto cero. Yo siempre pienso en San Pablo, bueno, cuando dice se cayó del caballo, pero no solamente es caerse del caballo, es sentir que estoy en el suelo, es el dolor de una caída, lo que eso representa, los golpes, quizá el cuerpo lastimado, y eso a nivel del alma, en una prueba espiritual, es lo mismo, ¿no? Es caerse. ¿Qué es caerse del caballo? No solamente es me caigo y me levanto, no, es que después de caerse usted siente dolor, tiene morados su cuerpo, está agotado, ha sido un viaje agotador. Y esas son las pruebas que nos pone la vida, don Randy. Las pruebas que nos pone la vida son pruebas duras. Pero ahí, fíjese, es donde uno empieza, vale, estoy en el suelo completamente caído, desmoronado, adolorido, con ganas de hasta aquí llegué. Y justo en ese instante viene la fortaleza de Dios. Porque cuando ya a mi alcance humano yo no puedo hacer nada, le toca a Dios. Y cuando le toca a Dios es infalible que la cosa va a salir bien. Pero yo voy a ser medio abogado del diablo, ¿no? Pero qué difícil es cuando uno está caído en el suelo, cuando no puede más, ver justamente en esa debilidad la necesidad de extender la mano y de decir, ayúdame. Sí. Muchas veces yo creo, y sobre todo los varones, en esto somos especialistas, muchas veces nos vemos arrumbados, nos vemos tirados y que ya no podemos más, pero esa hombría mal entendida nos hace decir, todavía puedo. Esa voluntad de acero, que es algo que viene incluso de una mala comprensión del ser humano, porque la voluntad de acero fue lo que llevó a un monstruo como Hitler a hacer lo que hizo, a un monstruo como Stalin o Lenin a hacer lo que hicieron, a un monstruo como Fidel Castro o como un Che Guevara a realizar lo que realizaron. Entonces, esa voluntad de acero que supone decir yo no soy débil, muchas veces cuando nos vemos tumbados en el piso decimos no. Y justamente la reacción que tenemos es la contraria de la que deberíamos tener. En lugar de pedir ayuda, decimos yo puedo. Sí. Y entonces ahí es cuando viene justamente nuestra auténtica debilidad. Porque yo puedo, ese yo puedo me puede llevar al error más grande que pueda suponer, ¿no? Es que dos características fundamentales de asumir la vida con madurez son la confianza en Dios y la humildad. Y sin eso de verdad que no se puede. También recuerdo el libro ese, cuando hablan del cuadro de Rembrandt, El hijo pródigo, que todos vemos en el cuadro. Cuando uno se pone a ver ese cuadro, pues realmente ese libro es precioso porque va poniendo en escena cada uno de los personajes. Y es verdad que uno nunca piensa en el hijo mayor. Uno nunca piensa, uno siempre está pensando el hijo menor que se va de casa, que bueno, y que tiene el coraje, la valentía, la humildad, la confianza de volver. Pero el hijo mayor que está en casa y que siempre ha gozado de las prerrogativas de su padre y de una vida aparentemente recta, intachable en su conducta, pues es el que lleva más resentimiento y dolor por dentro. Y la sanación del hijo mayor es mucho más difícil que la del hijo menor, porque la sanación del hijo mayor está en la confianza y en el agradecimiento, en esa humildad de decir, mire, pues yo aquí estoy, llevo toda la vida en la casa de mi padre sirviendo como debo servir y confío en que voy de la mano de mi padre, pero soy agradecida con mi padre. De verdad que estoy agradecida de estar todo este tiempo aquí y que no me haya puesto en ocasión de salir corriendo o de faltar. Pero qué difícil es hacer esa tarea de introspección, de humildad, de reconocer que bueno, sea lo que sea, pues yo soy débil y tan débil como el otro que se fue, solo que Dios me ha quitado los obstáculos, ¿no? Ahí radica y se necesita mucha valentía y mucha humildad. La humildad es la fuerza de los valientes. O sea, reconocerse uno limitado, reconocerse débil, reconocer que necesito de otro para salir adelante, es un acto de humildad, pero también estrechamente unido a la fortaleza de un espíritu que dice, bueno, pues si es verdad, necesito de otro para vivir esto como se tiene que vivir. Y justo ahora en estos tiempos, don Randy, el mundo moderno sí que enfrenta al hombre a su debilidad en todos los sentidos, ¿no? Porque hay mucha carencia de afecto,
mucha carencia de madurez afectiva al faltar tanto el nido, el hogar, la familia, pero a la vez potencia cosas que no, o sea, los valores se han invertido totalmente, y es lo que usted decía antes. Pues mire, si yo no elijo el camino de Dios y tengo que salir adelante con una voluntad de acero, pues tengo que tomar otro camino, algún otro tendré que tomar. Y el afianzarse en sí mismo, sin tener en cuenta la voluntad de Dios en mi vida, pues es lo que lleva a los fracasos de verdad, de la vida, auténticamente hablando. Y va uno tras otro, y se va convirtiendo como una bola de nieve, como cuando un niño pequeño empieza a decir una mentira y cada vez sigue para guardar esa mentira cada vez más grande. Ya es como una cadena ininterrumpida de cosas desagradables que ya nadie sabe ni por dónde parar. ¿Y por qué? Porque tenemos una mentalidad ahora como muy hedonista, de eso, lo que hemos dicho siempre, ¿no? De satisfacer inmediatamente los deseos, los caprichos, y eso va quitando fuerza a lo que tiene que tener fortaleza en la vida. O sea, los valores auténticos que se van, todos los valores del ser humano, todas las virtudes se van fraguando en el sacrificio, pues al no tener yo oportunidad de vivir nada sacrificado, sino que todo es así, inmediatamente voy de emoción en emoción, pues nunca se va consolidando la personalidad. Y hoy leía esta mañana cuando preparaba el programa, decía que la sociedad fabrica personalidades frágiles. Y yo decía, es verdad, es como una fábrica, como ahora todo va en serie, como si todos tuviéramos código de barras. Entonces, nada, pues tengo que hacer hombres todos como en una misma línea, una misma línea de productos. Pero ojo, que somos seres humanos con una misión específica cada uno de nosotros, que eso por más máquinas que existan y por más robots que existan en la historia de la humanidad, jamás van a poder ni siquiera asemejarse a lo que Dios hace con cada alma. Y esa manera de ir fabricando seres a la loca, es decir, fabricar es un decir, porque nosotros ya venimos con una misión y con un alma eterna desde que el Señor nos piensa. Pero de ahí en adelante, cuando ya empezamos a enfrentarnos al mundo, por eso el mundo le interesa que nosotros vivamos como alienados para fabricar pensamientos en serie y meternos a todos, cosificarnos en una masa y así pues más fácilmente manejarnos, ¿no? Pero llama mucho la atención porque en vez, o sea, tecnológicamente, en estudios, en todo esto, pareciera que hubiera un nivel de exigencia cada vez más alto, que sale la gente mejor formada, que tiene más capacidad de enfrentarse a la vida, pero realmente no es así. O sea, si uno se pone a ver, el no experimentar la debilidad, el no sabernos dependientes, el no decir, mira, yo hasta aquí puedo y de aquí en adelante le toca a Dios, eso nos hace personas que somos en el trabajo como de vivir de doble personalidad, ¿no? Muchos hombres, sobre todo, que tienen cargos altos, no digo todos, pero algunos, pues que llevan como una doble vida, que en su trabajo son el trono, el 10, y llegan a su casa muchas veces solos, y si tienen familia igualmente solos, porque no son capaces de enfrentar los problemas reales. Jugamos a ser grandes. Por eso también, si usted se da cuenta, los grandes empresarios ahora, pues son chicos de 30 años, los multimillonarios. Entonces es como un quemar etapas, absorbiendo el mundo, pero sin quemarlas, sin vivir sin vivir. Vivir como proyectándonos hacia un mundo de fantasía, y eso nos va quitando fuerza, y por eso se están perdiendo los valores en lo sustancial, que es en la conformación de las familias, en la conformación de la personalidad, en el educar a los hijos. Es que no vemos, pero la parte del cimiento se socava cuando no hay una personalidad madura que la afronte, ¿no? Fijémonos qué interesante hablar de la madurez, porque no es de inmaduros vivir como niños para entrar en el reino de los cielos. Es decir, el hacerme niño no significa que empiece a hacer niñerías, que yo empiece ahora a dudú, dada o ponerme el dedo en la boca. No. La niñez espiritual, esa infancia espiritual que nos mostró de una manera tan hermosa Santa Teresita del Niño Jesús, nos lleva a reconocer que por nosotros mismos no somos capaces de más. Y esto es algo que, como venimos diciendo, en el mundo de hoy se hace muy cuesta arriba. Pero es la realidad. Es como
ese niño, una historia muy bonita, que le decía su papá, quiero que levantes esa piedra y que la pongas allí. Y el niño hace todas sus fuerzas y le dice, papá, no puedo, quiero que utilices toda tu capacidad, tú puedes. Y vuelve a hacer fuerza, que no puedo, quiero que utilices toda tu capacidad, tú puedes. Y entonces el niño dice, no puedo, ¿no te das cuenta que no tengo fuerza suficiente? Si tú no me ayudas, yo no puedo. Ahí está, eso era lo que yo estaba esperando, que me pidieses ayuda. Hasta ahí llegan tus capacidades. Pero nosotros hoy el pedir ayuda lo vemos como una debilidad, como una falta de capacidad, porque yo soy capaz, yo puedo. El mundo de hoy nos empuja a una triste realidad, que es el que queramos nosotros vivir aislados de los demás hasta el punto de que mis logros son mis logros y nadie tiene que meterse porque si no, no son míos. Y no nos damos cuenta de que incluso, por decir, vamos a los malos que he mencionado antes, un Adolf Hitler no consiguió sus triunfos solos. Él supo, digamos, rodearse de un grupo de buenos estrategas que le ayudaron a apoderarse de gran parte del mundo, que luego lo hizo de una manera o de otra, lo dejamos de lado. Pero entendamos que incluso hasta los líderes más poderosos del mundo, un Napoleón Bonaparte o qué sé yo, tantos otros que ha habido, han sabido hacerlo utilizando la ayuda de los demás, incluso ayudas estratégicas. Ahora me voy a aliar con este para poder conseguir esto otro, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Y nosotros, humanamente hablando, decimos, no, que si yo le pido ayuda a usted, esto es algo que usted consiguió, pero no lo conseguí yo. Pero ¿no se da cuenta de que usted forma parte de ese todo? El egoísmo, y el egoísmo cada vez hace seres más inmaduros, porque no podemos, de verdad que no se puede con la carga de Dios nos creó para otra cosa, Dios nos creó para compartir, Dios nos creó para formar este mundo, para organizar el mundo de tal manera que entre todos nos uniéramos y creáramos una fuerza solidaria, ¿no? Por eso, esta experiencia de San Pablo es muy interesante, ¿no? Cuando él afirma eso, cuando soy débil entonces soy fuerte, es porque ya se encuentra con sus límites, y luego, pero también a la vez que se encuentra con sus límites, que es lo que nosotros también experimentamos, si abrimos esa puerta a la verdad, también nos vamos a encontrar con una fuerza muy superior a nosotros, que se infunde a través de los sacramentos, que se infunde a través de la adoración al Santísimo. Eso es oración, eso es hacer oración, reconocerme criatura y dejar que el Todopoderoso obre en mí. Eso fue lo que hizo la Virgen María. Por eso su fiat fue tan seguro y tan permanente y tan constante en el tiempo, porque sabía de quién se fiaba. Ella era una pobre niña de 15 años, cuando se le aparece el ángel y le dice que si quiere ser la madre de Dios, que se dice rápido, pero es que es así, y la Virgen Santísima supo decir que sí. Y la mujer más grande de la historia, porque no ha habido una mujer más grande que María Santísima, justamente se declara, yo soy una esclava, es decir, yo soy nada. Hay que tener en cuenta el concepto de lo que ser esclavo significaba en ese momento en que la Virgen pronuncia esa realidad. El esclavo era el que no tenía derechos, el esclavo era el que su personalidad no existía, sino que dependía de la personalidad de su dueño. Y si su dueño quería matarlo, podía matarlo. Y si su dueño quería venderlo, podía venderlo. Y en esa realidad, y en esa, iba a decir, en ese desaparecer mis propias cualidades, es donde obra Dios y podrá decir después, el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Es por eso que Dios no puede obrar en nosotros, porque nosotros todavía tenemos mucho de nuestro propio contenido. Ese es el gran problema, ¿no? Pero es también, don Randy, lo que estamos viviendo actualmente, esa educación tan basada en el antropocentrismo, es muy dura de vivir. O sea, nos exigen, porque por otra parte, el mundo exige como que te ponen una talla muy alta a nivel de trabajo. Uno ve los jóvenes, los mismos chicos estudiantes, todo lo que hacen por entrar a la universidad, que prácticamente no tienen tiempo de vivir,
por estar saliendo del colegio a la academia, de la academia en la noche, no sé qué, que empiezan toda clase de incluso vicios. jornadas intensivas que se pasan hasta Nocturnas. las 2, 3 de la madrugada. A punta de café o de estimulantes, en el mejor de los casos. Y dice uno, pues realmente nos exigen demasiado para darnos tan poco soporte espiritual, ¿no? Porque realmente, sí, es lo de San Pablo, ¿no? Cuando San Pablo dice que es débil, es porque ha experimentado ese dolor. Pero además, don Randy, hay una cosa interesantísima en la vida de San Pablo, y es que el Señor él habla de un aguijón, que no sabemos cuál habrá sido su aguijón, pero es que el Señor nunca se lo quitó. Y cuando él le dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me envanezca, tengo una espina clavada en mi carne, un ángel de Satanás que me hiere. 3 veces pedí al Señor que me librara, pero él me respondió, te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad. Que eso es otra cosa que no somos capaces de cuando Dios nos manda un dolor, un sufrimiento, pues ¿por qué? ¿Por qué me lo manda? ¿Pero qué es esto? ¿Pero cómo puede hacer el Señor estas cosas? ¿Pero por qué tanta injusticia? Porque a mí. Porque a mí. Pero no somos capaces de ver la riqueza que hay dentro de ese don que me manda Dios, y que muchas veces, ojo, que esto es muy importante, Dios va a permitir que ese aguijón lo tengamos hasta el fin de nuestra vida. San Pablo lo tuvo hasta el fin de su vida. Él no sabemos qué es, pero lo tuvo hasta el final de su vida. Pero luego dice, más bien me gloriaré de tu corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Y después de esto viene a decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Cómo se digiere esto, don Randy? Se digiere en la oración. Por eso es tan importante, y el no tener miedo, la invitación de San Juan Pablo II, que cuando uno se pone a pensar en la historia y a analizar un poquitín su pontificado, creo que lo decíamos en el programa pasado, ¿por qué Juan Pablo II, la primera aparición en público que hizo cuando se presentó fue, no tengáis miedo? Porque sabía que es el arma del demonio para todos nosotros. Pero el principal miedo es a lo que no le llamamos miedo, que es enfrentarnos a nosotros mismos. Y fíjese que esto que dice, o sea, es muy cierto, porque el demonio, que es tan astuto, ¿qué es lo que hace, digamos, para hacernos caer? Nos pone los prismáticos al revés. O sea, esos prismáticos, si yo los pongo con el lado invertido, todo parece pequeñito, es al revés justamente de que si los uso de la forma correcta. Entonces el demonio dice, no, mira, si esto no es nada. Pero después, utilizando también esa astucia, nos da vuelta a los prismáticos y dice, mira lo que has hecho. Esto es imposible que tenga perdón, esto Dios no puede perdonarlo. Y entonces utilizando también las armas de nuestra propia soberbia y poniéndonos también un poco de esa baba que fue la que le movió a él, nos lleva a decir, además, ¿por qué vas a tener que pedir perdón? Sí. ¿Por qué vas a tener que arrepentirte de algo que has hecho con tanto gusto? Y ya entra ahí una etapa terrible, que es la etapa que muchas personas están viviendo hoy en día, en donde nos imponen de decir lo que está mal está bien y lo que está bien está mal. Hace muy poco leíamos en las noticias que 2 activistas del grupo FEM que se encadenaron a un Cristo en la catedral de la Almudena, es la catedral, podríamos decir, de Madrid, la primada bueno, no es la primada porque la primada es la de Toledo, pero prácticamente la más importante de España, salen absueltas porque, a pesar de estar con su torso en la parte superior desnudo, con letras escritas a favor del aborto, encadenarse ante una imagen religiosa, estando la catedral con gente, no, porque ellas expresaron un desacuerdo con la forma de pensar de otros, y no lo han hecho en el momento que se celebraba ninguna misa ni nada de eso, pero a otra persona
por escribir una poesía que aparentemente ofendía a algunos activistas del LGTBI, le pusieron una multa de 70.000 euros. Y entonces uno dice, ¿cómo se compara esto? Es justamente el llegar a eso, es decir, yo ya no solamente no puedo mostrarme pequeño, sino que yo no necesito de Dios, y al no necesitar de Dios, voy a mostrarle a Dios de que no necesito de Él. Hacia allí nos están llevando. Eso es, en el fondo, lo que quieren hacer de cada uno de nosotros. Un hombre sin Dios. Los errores de Rusia se esparcirán por el mundo entero. Claro. Y eso nos lleva a vivir una vida pues muy amarga, ciertamente, porque el no partir de una definición, ya si no hay definición, no hay nada, porque todo lo demás que siga va a ser intentar descubrir lo que está descubierto, pero que desde el principio no dije. Y si nosotros, el quitar ese sello divino de cada uno de nosotros, nos convierte en agentes del mal en todas las facetas posibles. Es lo que uno vivió con lo que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, lo que se vivió en la Primera Guerra Mundial, lo que se vivió en los holocaustos de todos. Eso es pues ya la deshumanización, ahora disfrazada de otra manera, que la peor deshumanización de los últimos tiempos, mucho peor que las guerras mundiales, es el aborto. Porque entonces ya al quitar ese amor maternal entrañable que solo se gesta dentro del ser humano, que es una madre por su hijo, pues ya de ahí en adelante todo el papel de la maternidad ha quedado herido, y muy herido. Y si queda herido el papel de la maternidad, ¿dónde vamos a aprender a amar? Claro. ¿Dónde? ¿Dónde vamos a aprender a amar? Porque en el fondo es eso. Vamos a hacer una pausa para tomar un poquito de oxígeno, retornamos enseguida, unos minutitos comentamos y hacemos nuestra oración final. No se vayan, estamos junto a ti. Tienes pureza en la mirada, tienes tiempo. Tú tienes hambre y sed de justicia. Y la palabra perdonar está en tus venas. Dura cadena la que me de salir a conocer la luz del día. Dura cadena la que me impide salir a conocer la luz del día. Tú tienes claro lo que es respirar profundo, sin aspirar lo que despide este mundo. Tienes paciencia, tienes limpia la conciencia, tienes el pecho desprovisto de duda. Dura
soy débil, entonces soy fuerte. Paradoja de la vida, pero paradoja que para el ser humano es descubrir la auténtica fortaleza. No la fortaleza que se basa en mis músculos. Fuerza de puños. Exacto. No la fortaleza que se basa incluso en una inteligencia brillante que pueda deslumbrar o que pueda someter a los demás a través del intelecto. No una fortaleza de una voluntad de hierro que es capaz de apisonar o pisotear al que se le ponga en el camino con tal de salirse con la suya, sino que es la fortaleza que nos pone de Dios en la verdad. Sí. Sí, siguiendo con San Pablo, cuando él empieza, de verdad que la vida de San Pablo es apasionante, porque ya cuando se mete en los caminos de Dios, no creamos que ya está todo solucionado, al revés, empieza, porque Dios es muy bueno. Mientras nos convertimos, nos da la oportunidad de sentirnos un poquito grandes. Y ya cuando nos ve como preparados para asumir nuestra realidad, pues ya nos va mostrando nuestras miserias para que seamos capaces de asumirlas, ¿no? Y esto mismo le pasa a San Pablo, y cuando él va por Asia, él dice, tiene un extracto de precioso en la segunda carta a los Corintios, les escribe. Además era muy cercano él con todos el apóstol de las gentes. Sus cartas eran como llenas de detalles y muy bonitas. Entonces les dice, quiero que ustedes conozcan la tribulación que debemos sufrir en la provincia de Asia. La carga fue tan grande que no podíamos sobrellevarla, al extremo de pensar que estábamos a punto de perder la vida. Soportamos en nuestra propia carne una sentencia de muerte, y así aprendimos a no poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y es precioso porque de verdad don Raniel va, a medida que va avanzando en su camino de seguimiento de Cristo, que esto es otra cosa que quisiera resaltar, que seguir a Cristo no tiene que ser en un momento clave de la vida cuando esté preparado. Ojo, que para enfrentar el mundo sí me exigen una serie de cosas. Dios no. Dios siempre estás a punto si quieres seguirle, solamente es quiero. Y San Pablo estaba muy verde en todos los sentidos. Él había recibido la gracia de la conversión, una gracia tumbativa realmente, pero fue como empezar a vivir de nuevo. No sabía cómo vivir, no sabía cómo seguir a Cristo. Y empiezan más que era la antítesis. Hay que tener en cuenta que San Pablo fue formado por los fariseos. El partido de los fariseos fue uno de los que más se ensañó con nuestro Señor Jesucristo, hasta el punto de unirse con sus enemigos de toda la vida, que son los saduceos, para conseguir de una forma categórica la muerte de Cristo. El mismo San Pablo, fariseo fanático, comienza a perseguir la iglesia, y es ahí donde se encuentran con ese cachetazo, con ese Cristo frente a frente. Y claro, de pensar así a tener una visión para allá, oiga, yo tengo que aprender todo eso, a pesar de que nuestro Señor evidentemente le ha ido instruyendo, o a través de la misma gracia le enseñó mucho, pero hay una realidad, o sea, es un camino inversamente, o sea, totalmente contrario, ¿no? Y que se recorre en ese camino hacia adentro, ¿no? Que es lo que todos tememos, porque nos cuesta muchísimo hacer ese trabajo de introspección, de conocerme, y muchas veces nos queremos incluso conocer, don Randy, para saber cómo disimular nuestros defectos. No tanto para crecer, madurar. Por eso a veces esto de la psicología hay que tener cuidado, porque yo no tengo derecho a conocerme para defenderme de nadie. Yo tengo que conocerme para ser mejor para Dios y para los demás. Ese es el fundamento del conocimiento propio, porque lo otro es un regodearse en una miseria de la que nunca jamás voy a tener buen sabor. No porque yo no sea muy capaz de nada, pero es que mi fuerza reside en la fortaleza de Dios. Y mientras yo no reconozca eso, todo lo demás va a ser estar, pues como decía Laura Montoya, ¿no? Mascando hilo, o una madeja de hilo todo el tiempo intentando sacar de eso algo, pero que no se puede. Y lo hermoso de San Pablo es que va recorriendo ese camino y a medida que va experimentando la debilidad se va dando cuenta de que es fuerte. Pero eso en todos los santos. Pensemos en una santa muy reciente, la Madre Teresa de Calcuta. Una mujercita de nada, que podía ser pues eso, muy inteligente, muy lo que quisiéramos, pero una mujer pues muy débil en un siglo donde empieza el aborto con toda esa fuerza.
y ella era capaz de plantarse en la Organización de las Naciones Unidas, donde la mayoría de las personas son pro aborto y que son las que llevan estos planes a todos los países, a decir, un momento, el aborto es un pecado. Y luego la Madre Teresa de Calcuta llamaba las cosas por su nombre. Jamás dejó de decir el pecado, no le puso un sinónimo, una cosa que lo suavizara más. No, el pecado es el pecado. Creo que esto es un pecado. Atentar contra la vida de los pequeños. Denme estos niños, no aprueben leyes malas. Si no los quieren, dénmelos a mí. Era una mujer que realmente... ¿Y de dónde sacaba esa mujer la fuerza? Si llevaba 2 saris y poco más en su bolsa, pues de Dios. Pero para eso también se requiere una fe inquebrantable. Y hay que tener en cuenta una cosa, la fortaleza de Dios para la Madre Teresa de Calcuta y para muchos santos no fue una fortaleza sentida, no fue una fortaleza con esas ínfulas del sentimiento. La Madre Teresa de Calcuta vivió 40 años en la más tétrica oscuridad y sin embargo jamás dudó ni dejó de hacer lo que sabía que Dios le pedía que tenía que hacer. Y nosotros muchas veces, cuando ya vemos que hay un poquito de aridez o hay un poquitito de disgusto, ay, no, esto no, porque yo no me siento bien aquí. Así es. Ese problema, el vivir de las emociones, de los gustos, de los caprichos, nos ha llevado a tener una anemia espiritual enorme. Realmente el hematocrito de la vida espiritual lo tenemos bastante bajo por ese miedo a enfrentarnos, que también se entiende, don Randy. Cuando no se tiene fe es muy complicado vivir de verdad, porque lo otro es sobrevivir, lo otro es estar todo el tiempo a fuerza de puño saliendo adelante en un mundo muy hostil, en una vida muy hostil, con ese descontento profundo de sí mismo, aunque aparentemente no haya descontento, pero es que es la vida sin sal. Es comer sin sal cuando no se tiene fe, porque necesitamos esa referencia, necesitamos ese referente sobrenatural, ese referente eterno al que estamos destinados, queramos o no reconocerlo. Y por eso San Pablo, cuando habla, va transcurriendo su vida, dice: creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por lo tanto hablamos. Y nosotros sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará con Él y nos reunirá a su lado junto con ustedes. Por eso no nos desanimamos. La vida de San Pablo fue generalmente una vida de tropiezos. Era un continuo experimentar lo quebradiza que era su personalidad, lo quebradiza que era el camino, lo frágil que era. Y después de haber sido lo que era, de haber sido un perseguidor de Cristo, un asentarse en sí, una persona como tan, no sé, que se creía bastante, pues pasar a ser criatura tuvo que ser un cambio bastante, su conversión fue durante toda la vida un sentirse en el suelo, realmente un experimentar que era nada en las manos de Dios. Pero por eso luego pone lo que es, y por eso Cristo se basa en la necedad, ¿no? Como en lo que llama Cristo necedad, es esa debilidad, ¿no? Pero dice, lo que el mundo llama necedad, pues para Cristo tiene un valor enorme. Y uno se pone también a pensar, don Randy, ¿quiénes fueron los que sacaron adelante la iglesia? Pues los 12 pobres apóstoles, que no eran ninguno, ni mucho menos el más inteligente de los hombres. Y el mismo San Pablo lo dirá: vean ustedes en su asamblea, díganme cuánta gente culta hay, y él mismo dirá, no fueron movidos ustedes por un discurso bien armado. De hecho, el mejor discurso que San Pablo montó en su vida fue en el Areópago, y fue un fracaso absoluto. Sí. 2 conversiones y poco más. Se nos fue el tiempo. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que nos ayude. Claudia Chaparro reporta su sintonía, pide por sus intenciones. Doña Claudia, se me fue el tiempo, ya estoy a las carreras, pero todas estas intenciones que usted pide están puestas en las manos de la Virgen Santísima y todas las que tienen ustedes en su corazón. Vamos a rezar las 3 Ave Marías. Bueno, recordemos que la debilidad es el camino y nos vamos a poner en manos de la que fue fuerte siendo débil. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Bueno, gracias por habernos acompañado. Quedamos con el tema pendiente, Sí. porque lo vamos a tener que seguir tocando. Muy bien, muchísimas gracias. Y a todos ustedes darles las gracias también y recordarles, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por eso son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti. Deseos de mi corazón, en su fidelidad.